Muy bien, en esta tercera parte nosotros vamos a estudiar las operaciones con los números reales de una forma bien rápida, porque ya lo hemos abordado en las clases previas, ya hicimos un repaso sobre esto. Entonces vamos a ocupar un poquito menos de tiempo para ello. En las operaciones con números reales nosotros vamos a trabajar la adición, la sustracción, la multiplicación y la división con conjuntos de números distintos, como los racionales, como las fracciones, ¿cierto? En los números decimales. Usted para eso se va a poder ayudar de algunos elementos en la evaluación. Pero nos vamos a enfocar ahora en estudiar dos elementos principales. Uno, la potencia. ¿Qué son las potencias? Las potencias son una forma abreviada de escribir una multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 2, 4, 6 veces, ¿cierto? Entonces eso pasa a ser una potencia, porque en lugar de escribirlo de esta forma, 6 veces el 2, puedo escribir que el 2 se eleva a 6. Es decir, que el 2 se multiplica por sí mismo 6 veces. Eso quiere decir una potencia. La cantidad de veces que se multiplicó por sí misma la base. En este sentido, es importante entender que el 2 se llama base de la potencia. El 6 se llama exponente. ¿Ya? Base de la potencia, exponente. Y esto me va a dar un resultado, que es la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 6 veces, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, y 32 por 2 me da 64. Ese numerito 64 se le llama valor de la potencia. ¿Ya? Valor de la potencia. Son importantes de entender, porque la base, el exponente y el valor de la potencia van a poder trabajarse de forma distinta dependiendo del tipo de ejercicios. Y, por ejemplo, si yo calculo el 2 elevado a 6, me da 64. Si yo quiero hacer el proceso contrario, podría ocupar raíces. Entonces, por ejemplo, la raíz sexta de 64 me da 2. Entonces yo ahí tengo un proceso inverso. Tengo el 64, y si quiero saber qué número se multiplicó 6 veces por sí mismo para 64, aplico la raíz sexta. ¿Por qué raíz sexta? Porque es el mismo exponente al que le ve. Y eso me daría 2. O sea, el número que se multiplicó 6 veces por sí mismo para que me dé 64 es el 2. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos a quedar con el estudio de potencia solamente hasta esa sección. No vamos a profundizar todavía en la parte de raíces, lo vamos a dejar eso para las unidades que siguen. Bien, eso es lo que tiene que ver con la definición de potencia. Hay que entender entonces que si nosotros tenemos una base y un exponente, la base se va a multiplicar por sí misma la cantidad de veces que diga el exponente. Esa es la definición básica. Y luego aparecen algunas propiedades importantes, como por ejemplo las propiedades de multiplicación y división de potencias que tienen igual base. ¿Ya? Igual base. Por ejemplo, si yo tengo 3 elevado a 2 por 3 elevado a 5, eso es una multiplicación de potencias que tienen la misma base. El 3 se repite. Por lo tanto, la propiedad me dice que yo debo conservar la base 3 y los exponentes se deben sumar. Entonces sería 3 elevado a 9. Lo vamos a dejar escrito así porque 3 elevado a 9 es un número gigantesco, no es necesario calcularlo. ¿Ya? Y en el caso de una división, por ejemplo, 4 elevado a 9 dividido por 4 elevado a 6, eso me daría una división de potencia de igual base. Se conserva la base, pero ahora en lugar de sumarse, los exponentes se van a restar. Al 9 le quito 6, eso me va a dar 3. ¿Ya? Insisto, estoy haciendo ejercicios para que ustedes comprendan o recuerden las propiedades, no para calcular. Generalmente este tipo de ejercicios se les pide encontrar la potencia resultante, no calcular el valor de la potencia. ¿Ya? Esos son la multiplicación y división de potencias de igual base. Luego, nosotros vimos las propiedades que tenían que ver con la potencia de una potencia. Potencia de potencia. Quiere decir que yo tengo una potencia, por ejemplo 3 elevado a 2, y eso se está elevando a otra potencia.
por ejemplo, está elevando el exponente 4. Y esa potencia con exponente 4 es a su vez la potencia con exponente 2. Por lo tanto, conservo la base y los exponentes se van a multiplicar, dando como resultado 3 elevado a 8. Entonces acá se multiplican exponentes. Acá se sumaban o se restaban los exponentes. En el caso de la potencia se multiplica. Y luego hay algunas propiedades que son básicas que debo recordar para las potencias. Por ejemplo, una propiedad básica es que todo número que se eleva a 0 me da como resultado 1, excepto el 0. El 0 no sirve. Yo no puedo reemplazar el 0 como base porque 0 elevado a 0 no es un valor válido. Me va a dar error la calculadora, ¿ya? Entonces no puedo elevar 0 a 0. Eso no es un valor conocido hasta ahora. Toda potencia que se eleva a 1 es igual al mismo valor de la base. Entonces el exponente 1 es como invisible. Y tercero, si yo tengo una potencia con un exponente negativo, o bien tiene un signo negativo delante de él, yo puedo transformarlo en exponente positivo siempre que esa potencia la escriba en el numerador de la fracción. Si es un número, por ejemplo 3 elevado a 2 negativo, yo le paso el 3 elevado a 2 positivo ahora y siempre va a ir un 1 arriba. Como es un 1, yo podría escribir 1 tercio, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Es lo mismo, ¿ya? El primero me va a dar 1 y el abajo me va a dar 9, y en el segundo es 1 al cuadrado, que es 1, y 3 al cuadrado que da 9. O sea, es el mismo resultado, ¿ya? Esas son las propiedades importantes. Propiedad de elevar a 0, que me da 1, excepto si la base es 0. Propiedad de elevar a 1, que me da el mismo número. Y la propiedad de exponente negativo, que puedo traspasar un exponente negativo desde el numerador de la fracción al denominador, o bien al revés, y eso va a hacer que cambie su signo, ¿ya? Esto que acabo de mencionar es importante porque el contenido siguiente es notación científica. Por lo tanto, vamos a aplicar los contenidos de la notación científica para finalizar esta sección y finalizar la clase. La notación científica es una forma abreviada. O sea, esto va a abreviar una determinada escritura que puede ser muy extensa. Entonces, para que no sea tan extensa, nosotros la vamos a abreviar a través de la notación científica. Por ejemplo, si yo tengo un número muy grande, entre comillas muy grande, por ejemplo 4, 8, 7, y después 0, 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 ese numerito es grande, por así decirlo, por utilizar una palabra grande, extenso su escritura. Yo lo puedo transformar a notación científica siempre que logre utilizar una notación como la siguiente. Un numerito, voy a poner una n mayúscula para simbolizar un numerito, multiplicado por una potencia de 10 que va a estar elevada a otro exponente, ¿ya? Eso es una notación científica. Lo que debo tener de cuidado es que el número n mayúscula que está al inicio debe ser un número que sea menor que 10 y que sea mayor que el 1. ¿Por qué menor que 10? Porque de ahí en adelante estaría aplicando números que son muy grandes, porque podría transformar también en números más pequeñitos. Y no menor que 1, no puede tomar el valor 1, porque si toma el valor 1 es como si quedara invisible. Multiplicar por 1 me deja el número igual, ¿ya? Y multiplicar por 10 es una potencia de 10, por lo tanto no es conveniente utilizarla. Siempre van a ser números que estén entre este intervalo, es decir, números que son mayores que el 1, 1,1, 1,2, 1,3, etcétera, lo que se me ocurra, hasta números que sean menores que el 10, 9,8, 9,9, 9,97, etcétera. Pero no el 10, el 10 no me sirve, ¿ya? Y ninguno que sea mayor que 10. Por lo tanto, para trabajarlo, yo voy a observar mi numerito que está acá y voy a ver todo lo que tenga valor de cierta forma. Voy a escribir hasta el último numerito que tenga valor
y luego los ceros que siguen a partir de ahí en adelante no los voy a considerar. Ese numerito es 4, 8 y 7. ¿Ya? 4, 8 y 7. Después los ceros no los considero, pero está el 4, el 8 y el 7. Considerar acá que el 4, el 8 y el 7 es 487, que es muy grande. No lo voy a poder trabajar porque me dice que es un número entre el 1 y el 10 y el 487 lo sobrepasa. Entonces, ¿qué se hace? Se pone una coma estratégicamente para que formemos un número que está entre el 1 y el 10. Y eso me da 487, que claro, 4,87 o 4 enteros con 87 centésimos es un número que está entre el 1 y el 10. ¿Ya? Y lo voy a multiplicar por una potencia de 10 elevada a un exponente. Y la pregunta es: ¿de dónde sale el exponente? Bueno, como puse la coma entre el 4 y el 8, ahí hago mi marquita y desde ahí hasta el final del número cuento cuántos numeritos tengo para llegar a escribir mi exponente. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 numeritos, por lo tanto el exponente es 13. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con notación científica. Como ven, la cantidad de numeritos se simplificó. Ahora es mucho más pequeña la escritura. Y si tengo números que son decimales, por ejemplo 0,0000000000024, esto también es una escritura extensa, pero no es un número con un valor alto, sino es un valor bajo, pero con una escritura extensa. Entonces es lo mismo. Se va a escribir el valor que está acá, que es 24. No me sirve porque es mayor que 10, tengo que poner una coma estratégicamente. Voy a multiplicar por la potencia de 10, pero ahora, como puse la coma entre el 2 y el 4, ahí hago mi marca entre el 2 y el 4. Y ahora voy a contar desde la coma hasta la marca que hice. ¿Cuántos numeritos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 numeritos. Pero ahora fíjese que conté hacia el otro lado, conté hacia la izquierda. Por lo tanto, eso me va a indicar que el 11 va a ser un número negativo. ¿Ya? Eso es entonces lo que nosotros trabajamos en notación científica. También lo podemos escribir al revés. Es decir, de notación científica llegar a la notación usual. Por ejemplo, 3,2 por 10 elevado a 6. Significa que yo tengo, primero que todo, escribir el 3,2, el 3 y el 2. Y luego, como tengo una marca que está ubicada en esa posición, que es la coma, desde ahí en adelante deberían haber 6 numeritos. Y ya tengo uno, que es el 2. Por lo tanto, los siguientes 5 números los completo con ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería el numerito entonces que logro escribir. Si necesito, por ejemplo, 2,45 por 10 elevado a menos 8, bueno, significa ahora que voy a tener decimales. Por lo tanto, los decimales comienzan con un 0 y una coma. ¿Ya? Y nótese acá cómo lo hicimos. La coma estaba marcada en el primer numerito. O sea, en el primer numerito acá sería el 2, coma. Quiere decir que hay 8 decimales que van desde el 2 hacia atrás. Es decir, que voy a tener que agregar 7 ceros para poder completar los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego de haber escrito el 7, escribo el numerito que está acá. 2, 4 y 5. ¿Por qué? Porque la coma está ubicada ahí, entre el 2 y el 4. Y si cuento desde ahí hasta el inicio, voy a tener 8 numeritos. 2, 4, 6 y 8. ¿Ya? Esa es la forma entonces de transformar una notación científica a notación usual. Y con esto, chiquillos, nosotros damos por finalizado la recapitulación. Espero que les pueda servir estos tres videos que los voy a subir en 3 partes y que lo puedan utilizar obviamente para preparar de mejor forma su evaluación. Mucho éxito, nos vemos en las siguientes clases.